Damos la bienvenida al abogado Sebastián Ceballos, activista local. Él es parte de Unidad Popular. Abogado Ceballos, quisiéramos conocer su punto de vista sobre las jornadas de ayer que motivan ya pedidos de diálogo que vienen en este caso desde la iglesia y otros sectores, y también piden consensos. ¿Cómo vio usted ese primer día de paro? Buenos días, Gustavo. Un abrazo a todas las personas que escuchan Antena 1. En primer lugar, si usted me permite, Gustavo, quisiera yo sumarme a las voces que exigen la inmediata liberación del compañero Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, quien a nuestro juicio ha sido ilegalmente detenido el día de ayer, o mejor dicho, el día de hoy, en horas de la madrugada, no haciendo más que meterle gasolina a una candela que iniciaba, digamos, en todo el país con lo que se ha llamado el paro nacional o la movilización indígena, que, como intentaremos demostrar, tiene pedidos, conceptos muy importantes y que además son completamente aceptables. Acabo de escuchar, si usted me permite, Gustavo, al viceministro de Gobierno decir que el presidente de la CONAIE habría dicho que van a bajarse al gobierno, y por ende esa es una demostración, una prueba fáctica para decir casi que es o será acusado por sedición. Imagínese usted de lo que estamos hablando. Es decir, en este país no hay libertad de expresión. Para acusar de sedición, de rebelión, deberían decir dónde están las pruebas fácticas de un supuesto golpe de Estado, dónde están las pruebas fácticas que demostrasen que estamos a punto de llegar a Carondelet para bajar al presidente o tirar abajo del presidente. No puede, por una expresión, en ningún caso decir que va preso, va detenido, o peor, acusarlo por sedición. Si es que es así, miles de ecuatorianos, millones de ecuatorianos que no están conformes con el gobierno del presidente Guillermo Lasso, deberían entonces estar enjuiciados. Habló el ministro de que tenían grabaciones que se habían obtenido de las conversaciones de los dirigentes. Sí, este es un segundo hecho que me llama profundamente la atención, Gustavo. ¿Cómo es que un gobierno infiltra y tiene toda la inteligencia del Estado para las movilizaciones y para la represión en este caso? ¿Es eso legal? ¿Es eso legítimo? ¿Cuál es en este caso la prueba fáctica o la petición de algún fiscal o de algún juez para en este caso meter gente, infiltrar gente en las organizaciones indígenas, campesinas y populares? Esto es gravísimo, Gustavo, porque están afectando el derecho de organización. Segundo elemento que tendrá que responder el presidente de la República el día de hoy y el día de mañana. Usted es abogado Sebastián Ceballos. ¿Qué evidencias le llevan a usted y también a la CONAIE, pues mantiene la misma línea, a señalar que la detención del señor Issa es ilegal? A ver, primero, no hay ninguna petición oficial. Hasta ahora no se dice cuál es el delito por el cual pretenden juzgar al ciudadano Leonidas Issa, al compañero Leonidas Issa. Y usted y yo, Gustavo, sabemos que para ser detenido deben primero leerle los derechos y el por qué una persona va detenida. No pueden agentes vestidos de civil, ojo, que es también un tema que no han podido demostrar o en este caso descifrar, militares y policías detener a un ciudadano por participar de una protesta que además a esas horas era completamente pacífica. Era una protesta que se desarrollaba normalmente. Es decir, hay principios constitucionales e internacionales que ratifican y preservan el derecho a la protesta. Imagínese usted entonces si el día de mañana los militares salieran a apresar a los jóvenes que se movilizaron el día de ayer en la ciudad de Cuenca o en cualquier lugar en parte del país. Las protestas es un derecho constitucional y no se puede perseguir, y menos aún a los líderes de una protesta que tienen derechos civiles, derechos ciudadanos. Y lo que está haciendo el gobierno es una demostración de miedo, es una demostración de que es un gobierno débil y pretende aplacar la movilización indígena, en este caso deteniendo al principal o a uno de los principales dirigentes de esta movilización, como es el compañero presidente de la CONAIE. Es una demostración hablando de argumentos jurídicos, se está informando justamente las razones para la detención del señor Issa. Le voy a leer a usted y a compartir con nuestros oyentes. El señor Leonidas Issa fue aprehendido en flagrancia por la comisión de al menos 2 delitos: el delito de rebelión, artículo 336 del COIP, del cual sería autor mediato; el delito de paralización de servicios públicos, artículo 346 del COIP, en autoría directa. Y se informa también que el día 14 de junio, esto es el día de hoy,
Aquí debe haber un error, pues 14 de junio es hoy y habla de horas de la tarde, debería ser el 13 de junio. El señor Issa y sus seguidores bloquearon la carretera E35 cerca de Pastocalle. El señor Issa en dicho lugar dio instrucciones para el bloqueo de carreteras y otros servicios públicos a lo largo del país con la finalidad ulterior de derrocar al gobierno. El señor Issa fue detenido en el lugar de los hechos por la Policía Nacional. Se le leyeron sus derechos en español y en quechua. La conducta del señor se adecua claramente a los tipos penales de los siguientes artículos: 336, que habla de rebelión, el artículo 346, que habla de paralización de un servicio público. Estos son parte de los informes que están fluyendo con respecto a la detención del señor Issa. Sí, es evidente, Gustavo, que quieren con todo el peso del Estado, de las fuerzas represivas, digamos, en este caso, sofocar la movilización, deteniendo a uno de sus principales dirigentes. Insisto, Gustavo, el día de ayer cientos, miles de ecuatorianos y ecuatorianos protestaron en las calles pacíficamente en todas las demostraciones de movilización popular que se pueden dar en un país. Evidentemente, en paz, haciendo uso del derecho a la resistencia, artículo 98 de la Constitución, que nos permite a los ciudadanos expresar nuestro criterio. A mí me llama, insisto, mucho la atención que por expresiones hoy pretendan graficar el delito de sedición o, en este caso, como usted ha comentado, el delito de rebelión. Imagínese usted el delito de rebelión, que es muy difícil comprobarlo en el ámbito penal. Es decir, significa utilizar, qué sé yo, un ejército para un golpe de Estado. Ahí se configuraría, por ejemplo, el delito de rebelión, y lo hago de forma, digamos, en este caso risible, para que los oyentes puedan entender que no hay ningún delito con la protesta pacífica, como ha llevado a cabo la CONAIE, el FUD, las diferentes organizaciones sociales. Podríamos entonces decir que ayer los jóvenes que se movieron en la ciudad de Cuenca paralizaron el servicio público porque se tomaron las vías de la ciudad exigiendo respeto a la educación, respeto a la universidad pública y exigiendo los derechos. Y no hay tal, mi estimado Gustavo, porque por encima de eso está el derecho constitucional a la resistencia, la libertad de expresión, la libertad incluso de protesta, que es reconocida por los organismos internacionales y que le favorece, en este caso a los pueblos, organizaciones, decir algo cuando entendemos un gobierno no está cumpliendo su plan de gobierno o no está cumpliendo y haciendo válidos los derechos de una población. Y en este caso, el paro nacional anunciado por la CONAIE va a tomar niveles más importantes. ¿Comparte usted, abogado Ceballos, comparte Unidad Popular, el movimiento político que usted representa, los pedidos, ese decálogo de pedidos de la CONAIE? Esta mañana hablábamos también con un analista económico, Alberto Acosta Burneo, y él decía que los pedidos de la CONAIE, esos 10 puntos, parecen una pelota cuadrada, así lo calificada, pues claman por reivindicaciones sociales que requieren dinero, mucha inversión por parte del Estado, pero al mismo tiempo piden que el gobierno tenga menos ingresos. Por ejemplo, piden que el precio de las gasolinas, cuando hay una escalada a nivel mundial del petróleo y sus derivados, bajen a 2.10 la extra, a 1.50 el diésel, que desista de la explotación minera, petrolera, etcétera. Por supuesto, Gustavo. Este es el peor de los peores gobiernos de la historia del país. En ningún lado se ve cómo se ha incrementado la renta petrolera. De acuerdo al propio ministro de Economía y Finanzas, se habla de un ingreso de cerca de $2.000 millones extraordinarios, es decir, extras para el Estado ecuatoriano. Hasta el momento se habla de una recaudación extraordinaria de $1.700 millones por concepto de tributos. Y resulta que, a pesar de tener ese ingreso extraordinario, usted tiene que no existen medicinas en los hospitales, que no existe atención a la vialidad de la provincia y de todo el país en general, que no existe para la equiparación salarial de los maestros y que en general las condiciones de vida han empeorado en la población ecuatoriana. Y le voy a poner un ejemplo porque de forma maniqueísta el señor Alberto Acosta Burneo pretende plantear los elementos. Aquí en Azuay, el propio presidente de la República, cuando candidato, decía que creía mejor en un turismo ecológico antes que en la explotación minera. Y hoy, presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, apuesta por la explotación en Quimsacocha, donde reiniciaron los trabajos, o la explotación que existe ya en el caso del Cerro Hermoso entre Nabón y Oña, y pretenden hacer de la provincia de Azuay un distrito minero. Por eso es que las comunidades de esos dos sectores están hoy en las calles, peleando no solamente porque no exista minería
o porque no queremos recursos, sino porque la atención a la economía del país tiene que ser otra distinta y tiene que ser una alternativa a la minería que ha quedado bastante demostrado afecta a las fuentes de agua, afecta a la producción campesina y no genera empleo seguro. La minería no va a traer más allá de 3.000, 4.000 puestos de trabajo, mi estimado Gustavo, y usted y yo lo sabemos, y por lo tanto no es la panacea para la generación de empleo. Así que no es una locura decir no queremos minería a gran escala y a cielo abierto como le han planteado países como Costa Rica, que están planteando otras alternativas al desarrollo económico, social y cultural de esos países. Es decir, el movimiento indígena, el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, lo que ha dicho es queremos una alternativa al desarrollo que no sea, en este caso, más extractivismo y que no sea el beneficio de ciertas élites económicas que se benefician, por ejemplo, de tener la plata en la reserva monetaria. ¿Quién se beneficia de tener la plata en la reserva monetaria? Unos cuantos tenedores de los bonos de la deuda externa ecuatoriana, ¿o no? Eso tienen que decirle al país. ¿Quiénes se han beneficiado en estos días? Un sector de la élite bancaria financiera que han incrementado, en este caso, los recursos y las ganancias porque el pueblo sigue pagando lo que se endeudó en la pandemia. Y se está endeudando y sigue una cadena de endeudamiento para pagar a los bancos que están beneficiándose. La CONAIE ha dicho, pongamos un tope a las tasas de interés y hagamos una remediación de todas esas deudas que tiene una buena parte del pueblo ecuatoriano que no tiene ni para comer, peor para ahorrar, pero sí está endeudada con los bancos, quienes están incluso adueñándose de casas cuyas las familias ecuatorianas hipotecaron en la pandemia para pagar la comida de sus hijos. Eso es lo que está pasando en el país, mi estimado Gustavo, y por eso es coherente la propuesta del Frente Unitario de Trabajadores de la CONAIE. Es decir, en ninguna parte del mundo se ve cómo tenemos más ingresos, pero la gente se ha empobrecido mucho más. Ahora, abogado Ceballos, si el tema no es precisamente la sedición, o como se lo quiera llamar, es decir, que se persiga un cambio de gobierno, ¿cuáles serían los objetivos razonables, aquellos a los cuales se quisiera llegar, posiblemente a través de una negociación, aquellos puntos considerados como irrenunciables? El cambio de rumbo del gobierno, las rectificaciones del gobierno, incluso la propia aplicación de su plan de gobierno, mi estimado Gustavo. Hoy hemos conversado, el presidente de la República en su medio de comunicación se comprometió con el Azuay a que no habría minería a gran escala en la provincia del Azuay. Y hoy, por lo menos en estos dos proyectos, se emprende esa minería. Y si uno lee el decreto 151, me parece, con respecto a la minería, le posibilita a todos esos yacimientos entrar en exploración avanzada y en explotación sin consulta previa, sin consulta ambiental, sin consulta a las comunidades. Esta es una rectificación o una aplicación de lo que el señor Lasso ofreció en campaña. Una rectificación debería ser, en este caso, la reducción del precio de los combustibles. Por supuesto que sí. Es decir, el Estado puede entregar el subsidio, que para mí es el más importante, por supuesto a la transportación, por supuesto a las gasolinas. Y no se trata de que creemos, en este caso, en los combustibles fósiles, sino que creemos en un proceso de transición que no afecte a los sectores populares. ¿Qué significa el proceso de transición? Es que a propósito del ambientalismo, no se puede afectar, en este caso, a los sectores más empobrecidos de la población, que lamentablemente, así es, se benefician del subsidio que se ha entregado por años, en este caso a los combustibles de las cuales hacen uso las gasolinas de este país. Por lo tanto, una transición organizada y bajar el precio de la gasolina va a favorecer a los sectores más empobrecidos. Vea, Gustavo, Cuenca es la ciudad más cara del país y, entre otras cosas, producto del costo que tiene la transportación de los alimentos hacia la ciudad de Cuenca. Uno de los elementos fundamentales de la transportación es el incremento que tuvo el precio de la gasolina diésel, que lo subieron de casi $1 a 1.50, es decir, el 50% del incremento lo están pagando al final del día los sectores más empobrecidos de la población. Entonces, es coherente lo que está planteando la CONAIE, el FUD, los sectores sociales y populares. Y al final del día, Gustavo, lo que están exigiendo es diálogo con el presidente de la República, pero un diálogo entre iguales, entre pares, un diálogo que ponga al centro sí su magistratura como presidente de la República, pero que escuche también estas justas demandas del pueblo ecuatoriano. Por algo ha de ser que 8 de cada 10 ecuatorianos no creen en la palabra del presidente de la República. Esto es lo que está pasando y eso es lo que no genera ni gobernabilidad ni procesos democráticos para salir de esta grave crisis que vive el país. Pongamos unos puntos suspensivos a la situación de
de protesta que está atravesando el país, que va tomando ribetes delicados. Habíamos señalado dentro de la entrevista también que se acabó de secuestrar a un fiscal en el norte del país. Vamos a transmitir esa información antes del cierre. Pero quisiera hacer una pregunta de carácter netamente político. ¿Usted y Yacu Pérez están considerando un binomio para alcalde-prefecto para las próximas elecciones? Con Yacu Pérez, así como con varios sectores sociales, estamos planteando la necesidad de un proyecto de unidad del centro a la izquierda que permita recuperar el liderazgo que se ha perdido en la provincia, tanto en la alcaldía como en la prefectura. Yacu Pérez es una figura política muy importante con quien además tuvimos una alianza en el 2021, usted recordará, Gustavo, y con quien ahora mismo vamos a compartir esta lucha de la resistencia. Así que tenemos diálogos permanentes con Yacu y otros sectores democráticos de la población, y por supuesto estamos trabajando en un proyecto electoral que por ahora no ha puesto el tema de las candidaturas como prioritario, primordial o como un primer elemento en la mesa de discusión. Estamos trabajando con él y con otros sectores en un proyecto, insisto, para recuperar el liderazgo tan venido a menos en Cuenca, en la provincia de La Suay, un liderazgo que casi se ha transformado en ser alfombras del gobierno central y que ha dejado de lado la exigencia de los recursos, la exigencia de la implementación de la consulta por el agua, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Cuenca, o que no ha tenido la valentía para exigir las obras que tan necesarias son para la provincia. Yo le he escuchado atentamente, Gustavo, con respecto a la vialidad en la provincia, que es uno de los temas que pone al centro las necesidades de la provincia, tanto y en cuanto porque genera empleo directo, tanto y en cuanto como atención a la dignidad de la provincia. No podemos seguir con la vialidad que tenemos. Esas han sido las discusiones que tenemos con Yacu, con las organizaciones sociales, y ya veremos en los próximos días el proyecto electoral. Hoy nos llama... Sí, antes de cerrar el diálogo con usted, vamos a transmitir estas imágenes que circulan a través de la cuenta de Twitter de Código Vidrio. Este secuestro, como lo calificó el viceministro de Gobierno, el tuit habla de una retención del fiscal de Cotopaxi, Franklin Morocho. Desde pocos instantes este vídeo lo publicamos y retornamos con usted. Fiscal de Cotopaxi están cogiendo a quien sea que se le... compañeros, para ver si sueltan al compañero Lazo, así como le detenieron. Ahorita acaban de coger al fiscal de Cotopaxi. ¿Qué opina usted, abogado Ceballos, de este acto, así como del incendio de un patrullero ayer en Hierbabuena? Está sin audio. Active su audio, por favor. A ver si recuperamos el audio del abogado Ceballos. Estamos en diálogo ya en la parte final con el abogado Ceballos, dirigente de Unidad Popular, Sebastián Ceballos. Algún problema tuvimos en el audio, a ver si lo hemos recuperado. Sí, ¿no? Creo que estamos ahí, sí. Gustavo. Sí, concluimos Gustavo, con esta intervención suya. Sí, tendrán que demostrar en el caso de Molleturo, ahí no hubo resistencia ni mucho menos. A veces se dan los montajes. Habrá que ver y la policía tendrá que demostrar lo que pasó en el caso de Molleturo. La respuesta de la gente... Tenemos reportes de primera fuente, abogado Ceballos, y dignos de absoluta credibilidad. De otra manera no lo diríamos en el micrófono, de que fueron retenidos por la fuerza también grandes vehículos, por lo menos 2 trailers el día de ayer para bloquear la vía. Sí, de hecho, insisto, hay una respuesta de la gente, respuesta que tendrá que manejarse en términos del derecho a la resistencia, por supuesto, pero hay un elemento central. Si el gobierno tira gasolina en una movilización que era pacífica, que estaba demostrando valientemente las exigencias, los 10 puntos de la CONAIE, las propuestas de la CONAIE, evidentemente las cosas se saldrán de las manos, y no es una amenaza, sino por supuesto que un gobierno con talante democrático debería precipitar el diálogo, lo que ha planteado la Iglesia, antes que la respuesta de la represión, porque el día de ayer también vimos, Gustavo, cómo estudiantes del Colegio Mejía eran detenidos por el simple hecho, insisto, de protestar.
Vimos como madres de familia en el centro histórico también eran perseguidas, reprimidas. Vimos ya los gases lacrimógenos que inundaban el centro histórico de Quito, y eso es parte de una represión y de la voluntad del gobierno de reprimir más no de dialogar. La respuesta de la gente va a ser en términos de la represión también que ejerce en este caso el Estado ecuatoriano, el gobierno central. Hacemos un llamado a la movilización, por supuesto, pacífica, democrática, y al gobierno central a discutir, a dialogar los preceptos, las propuestas que tienen las diferentes organizaciones sociales. Sí se puede, en este caso, rectificar. El presidente de la República tiene en sus manos la posibilidad de rectificar y llevar a buen puerto no solamente esta movilización, sino este proyecto de país que hoy por hoy se cae a pedazos. Bien, gracias por habernos atendido. Han escuchado al abogado Sebastián Ceballos, subcoordinador de Unidad Popular.